Urgente. Algo está desgarrando a Irán desde adentro, y no es solo la guerra que aparece en los mapas. Este viernes 17 de abril de 2026, lo que se ve es el agravamiento de una crisis que mezcla ataques a la energía, falta de gas, apagones, presión económica, escasez de agua y miedo en las calles. Quien está en el centro de esto es el régimen iraní, presionado al mismo tiempo por Israel, por Estados Unidos y por su propio desgaste interno, donde esto se manifiesta con más fuerza. En los polos de energía, en Teherán, en las calles bajo vigilancia y en el estrecho de Hormuz, que se ha convertido en una herramienta de presión y también en un riesgo para el propio Irán. ¿Cómo es eso? Avanzó con ataques en marzo a la infraestructura de gas en South Pars y Asaluye, seguidos por un bloqueo económico y la suspensión de exportaciones petroquímicas para asegurar el mercado interno. ¿Por qué? Porque el sistema iraní depende demasiado de pocos puntos críticos y cuando esos puntos fallan, toda la estructura lo resiente. Eso importa porque Irán no usa el gas solo para vender, necesita el gas para vivir. Más del 90% de la producción se consume dentro de la propia nación y cerca del 85% de la electricidad proviene de centrales eléctricas a gas. Cuando South Pars y el área de Asaluye fueron atacadas, la fragilidad quedó al descubierto. Lo que parecía fortaleza energética se convirtió en una vulnerabilidad abierta. El régimen intentó reaccionar desviando gas para el consumo doméstico y cortando los flujos externos, pero el resultado fue el agravamiento de los apagones y de la inseguridad energética. En otras palabras, el corazón de la máquina iraní siguió latiendo, pero ya sin la misma fuerza. Eso ayuda a explicar por qué un ataque a pocos puntos tuvo un efecto tan fuerte en tanta gente al mismo tiempo, pero no es solo energía. Hay otro punto explosivo y viene de debajo de la tierra, el agua. Irán ya llegó a esta guerra cargando una de las peores crisis hídricas de su historia reciente. Reuters mostró que Teherán enfrentaba una sequía severa, reservorios en descenso, presas en nivel crítico e incluso debates sobre racionamiento. El World Resources Institute recuerda que el estrés hídrico extremo es cuando una región utiliza más del 80% de la oferta renovable disponible, un escenario que domina Medio Oriente y el norte de África. ¿Cómo influye esto en el caso iraní? Porque el agua, la comida, la energía y la paz social van de la mano. Cuando falta una, las otras también se ven afectadas. Y cuando la población ve que se seca la llave, falla la luz y suben los precios, la autoridad del régimen empieza a perder terreno y es ahí donde entra el verdadero miedo de Teherán. Después de las protestas de enero, la respuesta fue dura. Reuters informó sobre arrestos, ejecuciones y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad para impedir una nueva ola de revueltas. Eso responde a quién teme realmente el gobierno en este momento. No solo enemigos externos, sino la propia población agotada por la inflación, los recortes, la escasez y la guerra. ¿Dónde se ve esto? En Teherán y en otras ciudades con calles vigiladas, retenes y una atmósfera asfixiante. ¿Cómo intenta sobrevivir el poder? Por la fuerza y la intimidación. ¿Por qué? Porque sabe que una economía ya herida puede colapsar de una vez cuando la guerra se enfría, y ese quizás sea el punto más delicado de todos. El régimen intenta mostrar control, pero lo que se ve detrás es miedo a perder el control. La presión aumentó aún más esta semana. Según Reuters, el bloqueo iniciado por Estados Unidos el 13 de abril podría forzar recortes en la producción iraní en semanas o meses si las exportaciones siguen detenidas. El cálculo es duro. Sin poder exportar petróleo, Irán necesita almacenarlo. Cuando se acaba el espacio, la producción baja. Al mismo tiempo, Teherán suspendió las exportaciones petroquímicas para priorizar el mercado doméstico después de los daños en centros como Asaluye y Machar. ¿Quién paga la cuenta? La economía iraní, que ya venía desgastada y ahora tiene que elegir entre ingresos externos y supervivencia interna. ¿Cómo cuadran esas cuentas? No cuadran bien. Y por eso, la sensación de desgaste hoy no es propaganda. Es una presión real, visible y creciente. Por eso, lo que está desgarrando a la nación no es un solo misil, un solo embargo o una sola declaración de una autoridad. Es la suma brutal de dependencia energética, crisis de agua, represión, aislamiento y guerra. Quien intenta vender la imagen de control total oculta lo esencial. El régimen todavía logra atacar, amenazar y resistir, pero está más expuesto de lo que parece. Cuando los pilares de energía,
agua, economía y orden interno se debilitan al mismo tiempo, el impacto deja de ser puntual y se convierte en estructural. Y hoy Irán vive exactamente eso, una ruptura interna, cada vez más visible, cada vez más pesada y cada vez más difícil de ocultar.